Buenos días, mis hermanos y mis amigos, Dios los bendiga. Nuevamente en esta mañana podemos estar conectados para poder realizar una nueva transmisión y poder compartir la palabra de nuestro Señor. Qué gran privilegio Dios nos da de poder en esta mañana poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a tu familia, Dios bendiga todo lo que tú estés haciendo, como dice la mano del Señor, la palabra del Señor, todo lo que tus manos hagan pueda prosperar en Cristo Jesús. Yo quiero en esta mañana poder, antes de leer la palabra del Señor, poder orar un momento contigo y encomendar este tiempo en las manos de Dios, sabiendo que sea su Espíritu Santo ministrando nuestra vida, ministrando nuestro corazón en esta mañana. Amén. Que todo lo que hablemos y meditemos pueda ser para edificar nuestra vida y nuestro corazón. Amén. Oramos en esta mañana. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día. Gracias, amado Cristo, porque nos das el privilegio de poder compartir tu palabra. Nos da, Señor, las fuerzas, el ánimo, Señor, la valentía para poder compartir tu palabra. Gracias, porque aunque no somos, Señor, merecedores de tanto amor, de tanta misericordia, tu poder, Señor, tan grande, tan verdadero, tan real, Señor, se hace presente en nuestra vida. Y nosotros en esta mañana, Señor, podemos declarar tu palabra y podemos creer, Señor, que tu Espíritu Santo nos hablará en esta mañana y ministrará nuestro corazón, ministrará nuestra vida, porque tu palabra es poderosa y es eficaz. En esta mañana te lo pedimos y a ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Yo quiero que en esta mañana podamos abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Vamos a estar dando lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 10. Libro de los Hechos, el capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 1. Nos dice así la palabra del Señor. Hechos, capítulo 10, versículo 1. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero que podamos leer el versículo 34 del mismo capítulo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor en esta mañana. Es la palabra que nos acompaña en este día. El Señor ha puesto esta palabra en mi corazón para que podamos compartir juntos. Esta es la historia de un hombre, nos dice la palabra del Señor, de un centurión llamado Cornelio, un centurión romano, un soldado romano, que él pertenecía a una cierta compañía llamada la Italiana. Pero algo que me llama la atención es que, si bien era un soldado romano, nos habla la palabra del Señor, que él dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía oraciones, muchas limosnas al pueblo, ayudaba al pueblo, pero también oraba a Dios. Qué bueno y qué importante es poder ser una persona piadosa, poder apiadarse, poder tener compasión de la gente, poder ayudar a la gente. Pero algo muy importante es poder temer a Dios, poder tener reverencia de Dios. Mucha gente hoy en día, solemos hablar y decirlo, mucha gente no le interesa lo que Dios pueda pensar, no le interesa cuál sea la opinión de Dios hacia su vida, hacia su persona. Pero qué importante que es poder tener en cuenta a Dios, qué importante es poder tener en cuenta lo que piense Dios de mí.
Nosotros sabemos que Dios es un Dios poderoso, real, verdadero, eterno, soberano. Y si Él, que es un Dios santo y poderoso, se ha fijado en nosotros, ha puesto sus ojos en nosotros, qué bueno sería que nosotros pudiésemos ordenar nuestra vida con la ayuda, con su ayuda, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, ordenar nuestra vida para poder agradarle al Señor. En esta palabra dice que Cornelio estaba en una de las veces en que él estaba orando, dice la palabra en la hora novena, a las 3 de la tarde él estaba orando, y dice que cuando él estaba orando, usted puede leer todo el capítulo 10 de los Hechos para comprender la historia, pero dice la palabra del Señor que Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde, y dice la palabra del Señor que él vio una visión donde un ángel venía y le decía: Cornelio, tus oraciones y las limosnas que tú has hecho han subido hacia la presencia de Dios. Es decir, hoy nosotros podemos pensar y decir, o sea que si yo ayudo a la gente, ¿eso Dios lo está viendo? Por supuesto que Dios lo está viendo. Pero algo muy importante era que Cornelio y toda su casa temían a Dios, tenían reverencia de Dios. Pensaban en que Dios los estaba mirando y entonces ellos actúan, sus acciones hacia Dios, sus oraciones hacia Dios eran con temor en su corazón, diciendo: hay un Dios santo que me mira, hay un Dios santo que me está observando, y hay un Dios que se preocupa y quiere que yo viva de manera recta ante Él. Y este ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo y están ahí. El cielo tiene memoria de lo que tú estás haciendo. Y dice la palabra del Señor que luego Cornelio escuchó esta voz y le dijo: ve y llama a Pedro, a este que se llama Simón y que tiene por sobrenombre Pedro. Llámalo, dile que él venga. Dice la palabra del Señor que este hombre, Cornelio, este centurión, envió a sus hombres hacia la casa de Pedro. Y cuando dice que estos hombres, al otro día, cuando estos hombres iban llegando hacia la casa de Pedro, dice que Pedro había subido a la azotea, a la terraza de donde él estaba. Y dice la palabra del Señor que él había subido a orar, porque él dice que tenía hambre, y mientras que le estaban preparando algo para comer, dice la palabra del Señor que él subió a orar. Ahí era la hora sexta, era el mediodía, él subió a orar. Y dice que cuando él subió a orar a esa hora, dice que le sobrevino como un éxtasis, dice la palabra, una visión. Y dice que en esa visión él ve que un gran lienzo, una gran sábana, podemos decir, desciende cuando él está orando, desciende del cielo esta gran sábana, este gran lienzo. Y dice que en el lienzo había animales, había reptiles, había cuadrúpedos, varios animales, y oye una voz que le dice: Pedro, levántate y come. Podemos decir, claro, es que como yo estoy con hambre, puedo ver que eso que está ahí, puedo matarlo y comerlo porque esta voz me está diciendo. Pero Pedro le responde a esa voz y le dice, conociendo que es el Señor, le dice: no, Señor, porque cosa inmunda nunca he comido. Para los judíos no podían comer ciertos animales, no podían comer. Entonces por eso esa fue la respuesta de Pedro: no puedo comer esto porque nada inmundo he comido en mi vida. Y esta voz le responde: Pedro, no llames común o no llames simple a las cosas que yo ya he limpiado. En el versículo 12 vamos a leer para que puedas comprenderlo. Dice: en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otra versión dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú simple. Y entonces dice la palabra del Señor que luego que él respondió, el Señor vuelve a responderle. Él dice que ese lienzo, esas sábanas nuevamente se levantan hacia el cielo. Y él oye una voz que le dice: Pedro, vendrán 3 hombres a buscarte, no dudes
en ir con ellos. Estos hombres vienen y preguntan por él y él se presenta y él les dice: yo soy Pedro al que ustedes están buscando, ¿qué necesitan? Y estos hombres le dicen: venimos, nos ha mandado Cornelio, un centurión temeroso de Dios, piadoso. Él nos ha enviado a buscarte para que te llevemos hacia donde está él. Y dice la palabra del Señor, ya Pedro, avisado por el Espíritu Santo que él tenía que ir, dice que fue con ellos. Cuando llegó hacia aquel lugar, lo que me goza es pensar en que Cornelio no solamente iba a recibir él el amor del Señor, iba a recibir él algo más de Dios, sino que él, queriendo compartir con su familia, nos dice en el versículo 23, dice: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y dice la palabra del Señor, cuando al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Qué bueno que nosotros recibamos la palabra del Señor, pero que también podamos invitar a nuestra familia, que también podamos invitar a nuestros amigos, aquellos que nosotros sabemos que necesitan del Señor. Por eso siempre digo que si el mensaje es de bendición para tu vida, si algo tú escuchas, si hay alguna palabra, algún mensaje que tú oyes, ya sea este o cualquier otro, y ha edificado tu vida y te has alimentado espiritualmente, compártelo con tu familia, compártelo con tus amigos, compártelo con tus compañeros de trabajo, porque el Señor quiere bendecirlos. El Señor también quiere edificar sus vidas. Cornelio comprendió y entendió que no solamente él iba a ser edificado, que no solamente él junto a su casa, sino que también a sus parientes, a aquellos amigos íntimos que él tenía, con los cuales él siempre compartía. Y obviamente yo me imagino que tanto sus parientes eran aquellos que también querían conocer del Señor, sus amigos íntimos. Yo me imagino que los amigos íntimos de Cornelio también habrán sido personas que querían saber del Señor, que querían conocer de Dios, a los cuales él siempre le hubiese hablado, a sus amigos que le hubiese siempre dicho: tengo temor de Dios porque hay un Dios que nos mira, tengo temor de Dios porque hay un Dios que siempre quiere bendecirnos, pero quiere que nosotros caminemos rectamente. Me imagino que estos eran los amigos de Cornelio. Y la palabra del Señor dice que cuando Pedro llegó se encontró con esta gente, con estos parientes, con estos amigos de Cornelio. Y dice la palabra del Señor, Pedro le cuenta y le dice: yo sentí esto en mi corazón, estuve orando y vi esto en mi corazón. Y hay algo tan precioso en el versículo 34 que Pedro le habla y le dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, mi hermano, mi hermana, mi amigo, muchas veces nosotros pensamos en que debemos predicarnos unos a otros. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos predicarnos, y que solamente es necesario predicar en el templo, entre los hermanos, entre nuestra familia que conocen a Cristo, pero que aquellos que no conocen al Señor, no importa, algún día ellos conocerán. Pero ¿sabes qué? Así como Pedro está en nosotros, que cuando nosotros conocemos al Señor nos pongamos en las manos de Dios y comprendamos y entendamos así como lo entendió Pedro, porque Pedro pensaba que solamente él debía predicarle a los judíos, porque los judíos eran aquellos que aún no creían y no comprendían que Jesús era el Mesías, el enviado, el Salvador, que no era un profeta más, que no era alguien que hacía milagros como otros tantos hombres, sino que era el Hijo de Dios. Pues Pedro y los apóstoles
que estaban predicando, pero en este caso Pedro pensaba y creía que solamente el mensaje de salvación, que solamente abrirle los ojos a los judíos era solamente, pero Dios le hizo comprender y entender que este hombre, centurión romano, un soldado que no pertenecía a los judíos, que si bien ayudaba a los judíos o ayudaba al pueblo judío con las limosnas, pero la palabra del Señor nos habla que él temía de Dios. Y él comprendió y entendió, Pedro comprendió y entendió por la visión en la que el Señor le envió, la visión de los animales, de los reptiles. Y Dios le dijo, no llames común, no llames simple a lo que yo ya limpié, dándole a entender, este Señor, este hombre, junto a toda su familia, no son judíos, pero yo ya los he limpiado. Ellos han recibido mi amor, ellos han recibido mi perdón. Pues ahora quiero que tú vayas a ellos y que tú los bendigas y que tú los ministres. Y eso fue lo que hizo Pedro. Pedro comenzó a hablarles y a explicarle cómo fue que este hombre de Jesús había caminado en la tierra, cómo había escogido a esos 12 hombres para predicar la palabra y del cual él era uno. Y que aquellas personas que en ignorancia lo habían matado en la cruz. Y él dice la palabra del Señor que cuando él les estaba hablando estas palabras y él les dijo, y nosotros fuimos enviados a predicar esta palabra. Y dice la palabra del Señor que cuando Pedro estaba pronunciando estas palabras, nos habla en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Imagínate qué precioso cuando nosotros estamos oyendo la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor es lo que nos abre nuestros ojos, nos quita la venda que nosotros muchas veces tenemos. Y que cuando nosotros vivimos sin leer la palabra de Dios, cuando nosotros nos manejamos sin escudriñar la palabra del Señor, cuando nosotros nos manejamos en la vida sin tener en cuenta lo que Dios quiere para nosotros, estamos viviendo con una venda espiritual en los ojos. Nuestro entendimiento está entenebrecido, pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, es ahí donde nuestro entendimiento se abre y donde los velos, el velo que cubre nuestros ojos, cae de nosotros y podemos ver con claridad cuáles son las cosas que Dios ha preparado para mi vida y ha preparado para mi familia. Si hoy tú tal vez estás viviendo en tristeza y en agonía, no es la voluntad de Dios. Yo quiero decirte, tal vez tú me digas, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, he aceptado a Jesucristo, pero estoy pasando unas ciertas situaciones una y otra vez y no entiendo por qué. Es que es necesario apegarnos al Señor, apegarnos a su palabra. Y cuando nosotros nos apegamos a su palabra, aunque nosotros busquemos al Señor, leamos la palabra de Dios, aún así vendrán momentos difíciles, vendrán momentos de prueba y de dificultad. La diferencia será en que tener a Cristo con nosotros nos ayudará a perseverar hasta el fin, nos ayudará a poder declarar la victoria. Aunque aún no veamos la victoria, podremos declarar la victoria. Esta palabra nos habla y nos dice que cuando estas personas, estas familias, estas personas que están aquí oyeron hablar el mensaje del Señor, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo cayó sobre sus vidas. El Espíritu Santo los bautizó. El Espíritu Santo vino a sus vidas y a sus corazones. Yo quiero decirte en esta mañana, el Espíritu Santo está aquí desde donde estamos realizando esta transmisión, pero también está allí en tu hogar, también está ahí en tu lugar de trabajo donde tú has dispuesto tu corazón para oír esta transmisión. Ahí donde tú estás, en tu casa, en tu cuarto, en tu pieza, donde tú miras, donde tú estás oyendo la palabra del Señor. Las veces que tú quieras que el Espíritu Santo te hable, el Espíritu Santo estará. La palabra del Señor nos habla y nos dice que la palabra del Señor, lo que está escrito,
no fue traído, no fue escrito por voluntad humana, sino que el Espíritu Santo inspiró, les habló, los ungió a estos hombres para que ellos pudiesen hablar y pudiesen escribir lo que nosotros hoy tenemos, que es la palabra de Dios, la Biblia. Qué importante que es poder temer al Señor. Qué importante que es poder caminar como Dios nos pide. Porque cuando nosotros caminamos así, Dios prepara abundantes bendiciones. Las bendiciones que Dios preparó para Cornelio y toda su familia y sus amigos fue el Espíritu Santo. El mejor regalo, el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo que les dio poder a ellos para poder testificar. Y como dijo Pedro, ahora entiendo que el Señor no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Hay personas en distintos lugares del país, en distintos lugares del mundo, no importa la nación, no importa la lengua. Como dijo Pedro, el Señor quiere que le teman, el Señor quiere que caminen reverentemente ante Él, y el Espíritu Santo se derramará en nuestra vida, mi hermano, mi hermana. Yo te animo en el nombre de Jesús, para que puedas levantarte y predicar la palabra del Señor, para que puedas estar en oración, porque cuando estamos en oración, el Espíritu Santo habla en nuestra vida, el Espíritu Santo nos revela sus verdades, el Espíritu Santo nos revela sus misterios escondidos en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué escondidos? Porque escondidos estarán para aquellos que desean buscar, anhelar más, alcanzar más. Por eso en esta mañana yo te animo, hermano. Es un tiempo difícil el que nosotros vivimos en este tiempo. Tiempo de enfermedad, tiempo de miseria, tiempo de escasez, tiempo de guerras, de violencia, de corrupción, tiempos difíciles. Pero la palabra del Señor nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Qué bueno que nosotros en el día podamos ocupar parte del día para buscarle al Señor, para buscar el rostro de Dios, para poder decirle al Señor, ayúdame, Señor, a poder obedecerte. Ayúdame, Señor, a poder alinearme a tu palabra, alinearme, Señor, a tus planes. Y cuando nosotros hagamos eso, veremos resultados, mi hermano, mi hermana. Veremos resultados en nuestra vida primeramente. Veremos resultados en nuestra familia. Pero te puedo asegurar en el nombre de Jesús que verás cambios a tu alrededor. Porque es imposible que el poder de Dios no obre cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios se pone en oración. Este Pedro que estuvo orando tuvo que entender y comprender que el Señor quiere bendecir a todos aquellos que tengan un corazón dispuesto a oírle y a recibir de Él. Yo quiero darle gracias al Señor en esta mañana por esta palabra, que sea el Espíritu Santo ministrando tu vida a lo largo de este día, en esta palabra. Puedes meditar tú en tu casa, puedes leer todo el capítulo de los Hechos, el capítulo 10, donde nos habla de esta historia, y qué importante que es meditar en la palabra del Señor y vivir reverentemente ante Él. Yo quiero orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Quiero darle gracias al Señor porque has estado oyendo el mensaje, y que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo pueda seguir ministrando nuestra vida. Amén. Oramos. Señor, en esta mañana, gracias por hablarnos. Gracias, Espíritu Santo, por habernos ministrado. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que estás interesado en bendecirnos. Eres tú el que estás interesado, Espíritu Santo, en liberar nuestra vida, en liberar nuestra mente, en liberar nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Gracias por amarnos, gracias por ser el poder activo que quieres liberar las mentes y los corazones. En el nombre de Jesús yo te pido en esta mañana, por el poder de Jesús yo te pido en esta mañana, libera los corazones y las mentes de aquellos, Señor, que están sin ti, Señor, aquellos que aún no te han recibido, aquellos, Señor, que están, amado Padre, viviendo una vida en angustia, en tristeza, en soledad, en agonía. En el nombre de Jesús yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra pueda penetrar sus corazones, Señor, que ellos puedan recibirte en su corazón, que sus pensamientos sean cambiados en el nombre de Jesús, porque creo, Señor,
que en este tiempo tu Espíritu Santo está liberando, Señor, está sanando, está salvando, está libertando. Pero también, Señor, tú eres el Dios que vendrás a buscar a tu iglesia, que nos llamarás a tu presencia. Yo te ruego en esta mañana que aquellos que caminan contigo, Señor, que un día caminaron contigo, pero sus fuerzas se han terminado, Señor, yo te pido en esta hora. Sus fuerzas se están flaqueando, su fe está débil, yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, tú eres el Dios que das, que multiplica las fuerzas al que está cansado y que le das esfuerzo al que está cansado, en el nombre de Jesús. Que aquel que no tiene ninguna fuerza, tú le multiplicas las fuerzas, Señor. Yo te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, multiplica las fuerzas, Señor, levanta al que está caído. Y aquel, Señor, que aún no te ha recibido en su corazón, que hoy pueda tomar la decisión de aceptarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, del que está necesitado. Ten misericordia, Señor, del que está enfermo espiritualmente. Ten misericordia, Señor, del que está muerto espiritualmente. Ten misericordia del que está enfermo físicamente. Sánalo, levántalo, Señor, en poder, en victoria. Cual sea la enfermedad, si te creen a ti, Señor, en el nombre de Jesús, podrán ver tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Señor. Y que aquel que quiera recibirte en esta mañana en su corazón pueda pedirte perdón, que pueda arrepentirse, Señor, confesar sus pecados, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres aquel que cuando alguien confiesa sus pecados, Señor, dice tu palabra que tú eres amplio en perdonar. Te ruego, Señor, perdona los pecados, perdona sus faltas, escribe su nombre, Señor, en el libro de la vida y que nunca más sean borrados, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que ellos puedan vivir, Señor, acorde a lo que dice tu palabra y que podamos estar firmes hasta el día en que tú nos llames a tu presencia o que tú nos vengas a buscar. Te lo pedimos en esta hora y la gloria y la honra es para ti, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, por estar conectados. Dios te bendiga, Dios continúe bendiciendo tu vida. Como digo siempre, congrégate, no dejes de congregarte. La palabra del Señor nos habla y nos dice que no dejemos de congregarnos, que busquemos una iglesia donde podamos congregarnos, un templo donde se hable y se predique la palabra del Señor, donde podamos alabar juntos al Señor, donde se hable del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo y de que el Señor viene a buscar a su iglesia, de vivir en santidad, de vivir comprometidos al Señor, de poder servirle con todo nuestro corazón, siendo que somos inmerecedores de tanto amor y tanta misericordia. Amén. Dios te bendiga, te mando un abrazo grande a la distancia, disfruta este día junto a tu familia y nos vemos pronto cuando el Señor nos permita poder seguir transmitiendo la palabra de nuestro Dios. Bendiciones, familia.